Seguimos, estamos en la mesa de análisis político, edición especial, el día después, lunes 28 de septiembre del año 2020. Nos acompañan, cada uno en sus casas, Fernanda Boidi, Federico Irazábal, Adolfo Fito Garcé y Daniel Chaschetti. Un segundo ángulo para sacarle punta a los resultados de las elecciones departamentales y municipales de ayer. Carolina Cose, del Frente Amplio, resultó electa como nueva intendente de Montevideo. La coalición de izquierdas obtuvo 52% de los votos no observados a su favor, mientras que la multicolor llegó al 40%. La expresidenta de Antel comenzó anoche su discurso hablando desde el balcón de la Huella de Sereñi, agradeciendo a los otros dos candidatos de su fuerza política, Álvaro Villar y Daniel Martínez. Cose valoró la campaña de unidad que se llevó adelante, prometió un gobierno para todos e hizo un reconocimiento especial a los militantes de su partido. Me ha traído una y otra vez al cuerpo lo que es el Frente Amplio. Y por eso es tan importante la unidad. La unidad porque nuestra bandera es grande. Es grande. Es una de las banderas de Arquía. Es la del Montevideo liberado. Esa es nuestra bandera y hay lugar para todos y para todas. Y porque nosotros sabemos que no gobernamos para un puñado, gobernamos para todos. La intendente electa destacó la campaña respetuosa que llevó adelante Laura Raffo, agradeció su llamada y también las que había recibido minutos antes de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y del presidente Luis Lacalle Pou, con quien anunció va a reunirse en los próximos días. Cose resaltó la importancia de esa comunicación que muestra cómo es posible para los frente amplistas, dijo, ser claros con las ideas, ser firmes en las convicciones, gobernar sin lugar a dudas para los que menos tienen, pero aún así dialogar y dialogar. Y fue en ese momento de su alocución en la que recordó a Sereñi y aquel discurso ya legendario, horas posteriores a su liberación de la cárcel central en 1984. Con nuestro general le digo, fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la patria del futuro. Compañeras, compañeros. Señores, señora, los escucho. Carolina Cose será la nueva intendente. Entonces, se puso en rol inmediatamente después de que ni siquiera se anunciaron los resultados, cuando se anunciaron las proyecciones. Me sorprendió mucho este cambio de chip que le sentó muy bien, a mi juicio, a Carolina Cose. En campaña la vimos dura, la vimos confrontativa, un poco recia en sus interacciones, y su discurso en la Huella de Sereñi fue un discurso aplomado, fue un discurso, yo mientras lo escuchaba pensaba, probablemente deje más contentos a los votantes de la oposición que a los votantes frentistas, porque fue muy moderado, fue de estatus de intendente de todos los montevideanos, dejando en claro que iba a gobernar para todos, dejando en claro que iba a tener diálogo con el presidente y con la oposición, e incluso poniendo resguardos a contenidos del programa. Cuando se le preguntó explícitamente si la resistencia empezaba desde ahí, si iba dijo que, bueno, no había que entender el programa del Frente Amplio como oraciones aisladas o algo por el estilo. Dejó muy en claro que no iba a llevar adelante un gobierno paralelo, como se había sugerido en algunos momentos, poniendo por delante la impronta republicana del país. Se mostró abierta a dialogar con la oposición y con ADEOM. Fue muy clara al marcar cuáles iban a ser las prioridades de su gobierno, en las que insistió. Me pareció un discurso muy claro que la posiciona, me parece, como del mejor modo posible para arrancar su mandato, y que la posiciona con muy
claras posibilidades, sabiendo que aún falta tiempo en la carrera 2024, ¿no? Hablábamos de, bueno, Orsi y Cose como los que están lanzando la carrera, bueno, o sea, pegó en picada Cose simplemente con la diferencia de los discursos de anoche a mi juicio. Al mismo tiempo se mostró muy empática y muy en sintonía con los votantes cuando salió al balcón, que volvió a ser otra Carolina Cose, hablando a otra audiencia. Mostró una ductilidad que yo no le había visto hasta ahora. Sí, sí, yo creo que muchos descubrieron una Carolina Cose anoche, ¿no? A ver, algo quedó dicho recién, pero desde que se largó a la política como precandidata a la presidencia de la República el año pasado dentro del Frente Amplio, habíamos encontrado a una exministra, expresidenta de Antel, etcétera, que en su comunicación era dura, ¿no? Era muchas veces muy parca, dubitativa, telegráfica. Era una mezcla de timidez con soberbia, decían algunos. Lo cierto es que llamaba la atención alguien que estaba en semejante carrera y que a la hora de participar en una entrevista, por ejemplo, se expresaba de esa forma. Ahora, y quizás ya durante la campaña, estamos ante otra forma de comunicarse de Carolina Cose, ¿no? Para empezar, muy frente amplista, muy apegada a resaltar la mística frente amplista, los símbolos, los nombres fundamentales de la fuerza política. Pero además con esa carga de emoción que le pone, ¿no? En el contacto con la gente, al punto de que en determinado momento, cuando iba a mencionar, cuando ella sabía que iba a mencionar a la vicepresidenta Beatriz Argimón, al presidente de la calle Pou, ella frenó a la gente, le dijo no silben, y logró que no silbaran, logró que esa parte de su alocución corriera en silencio, ¿no? ¿Cómo vieron esa transformación de Carolina Cose? ¿Federico? Me parece interesante la rápida apropiación del sereñismo en el discurso de Carolina Cose, ¿no? Invocando el discurso de Sereñi en el momento de su liberación sobre Boulevard Artigas, apelando a la simbología partidaria, la bandera de Artigas, la bandera del Frente Amplio, es una bandera grande, que hay lugar para todos, etcétera. Creo que ese discurso le faltó durante la campaña a una candidata que además padeció, en cierto sentido, no de orfandad sectorial, porque la tuvo el apoyo de sectores muy importantes como el Partido Comunista y el Partido Socialista, pero tuvo el apoyo, ella no era orgánica a ninguno de esos sectores. Carolina Cose corrió como candidata independiente en la campaña, digamos, por la precandidatura a la presidencia, con el apoyo del MPP, no siendo del MPP. Ahora el MPP optó por otro candidato para las elecciones departamentales y entonces tuvo que buscar o tomar el apoyo del Partido Comunista y del Partido Socialista, con mucho peso y mucha buena relación con Óscar Andrade, y que ahora entonces toma el otro discurso, ¿no? el del otro candidato, ¿no? El de tal vez quienes estaban en una posición más serenista, como los sectores que apoyaban a Álvaro Villar, Mario Vergara, etcétera, como tratando de bajar un poco un par de cambios, consciente del rol que le toca, ¿no? Me hizo acordar a una canción del Cuarteto de Nos que dice, ¿no? Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo, ¿no? Y es una cosa es estar en la tribuna, en la campaña, también se ve el cambio de relación y el cambio de orientación con el presidente, con sus rivales de otros partidos. Bueno, esto le va a venir bien a Carolina Cose para en el buen sentido, madurar políticamente, madurar o darle un giro a su carrera, asentarse. El discurso me pareció muy buen discurso, aplomado, por supuesto eufórico, con la alegría del triunfo, pero que creo que tuvo buenos chispazos, ¿no? Eso que mencionabas, Emiliano, también, a no silbar a los contrincantes, me parece que te puede aportar una dosis de madurez, aunque sigo pensando que es la mejor candidata para el gobierno en este caso, ¿no? Creo que en esto es la candidata que le favorece más al gobierno nacional en la Intendencia de Montevideo porque le permite un mayor contraste. Tengo la impresión de que el discurso de anoche fue como la culminación de una evolución en Carolina Cose, pero ya en campaña, ya en esta campaña previa, había ido por ese lado. Yo por lo menos vi algunos videos en los que se emocionaba mucho cuando apelaba al Frente Amplio, ¿no? Y a la historia del Frente Amplio y a las tradiciones del Frente Amplio, a los valores del Frente Amplio. Ayer capaz que lo llevó
a un nivel superior, incluso con dotes que alguno podría decir que son casi que actorales, ¿no? Estaba de por medio la figura, la huella de su padre, Villanueva Cose, podría ser la pregunta, pero llamaba la atención en verla cómo se volcaba hacia adelante en el balcón, dirigiéndose a la gente, ¿no? Daniel. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Creo que Carolina Cose es una persona muy valiente, ¿no? Porque ha tomado decisiones en poco tiempo, rompió con el MPP, hizo una alianza con el Partido Comunista, asumió su banca en el Senado y se transformó en una de las voces de la oposición. Desde allí fue construyendo su candidatura. Yo creo que la pandemia en ese sentido le abrió un espacio. También esto demuestra que una mayoría del público frentista lo que quiere es oposición fuerte al gobierno. Martínez y Villar durante una parte de la campaña fueron, digamos, muy moderados, intentando, bueno, buscar posiciones intermedias, de encuentro. Y Carolina Cose fue mucho más punzante, ¿no? Mucho más. Fue la única que hizo una promesa radical en el sentido de armar un plan social para la crisis económica. Me parece que ahí hay que las 10 primeras listas de Montevideo representan el 63% del voto. Hay una fragmentación enorme del voto frente amplista, con un montón de pequeñas listas. Eso es algo que el Frente Amplio va a tener que estudiar muy bien. Ya le pasó en octubre, pero simplemente para ilustrar un hecho indudable, ¿no? Que Cose va a estar al frente de un partido que está fragmentado y que tiene que unirlo. Va a tener que armar un gabinete que integre a los sectores principales. Y bueno, me parece que está haciendo lo que se debe hacer, ¿no? Porque a la hora de ganar y de gobernar se necesita construir puentes y tener un buen diálogo con el gobierno. Yo creo que ella debería cuidarse muy bien del tema 2024, porque ella hizo una promesa pública de que sí, no claro, competiría en el 2024. Yo creo que ella se tiene que concentrar mucho en la gestión, en la ciudad. La ciudad tiene problemas, hay cuestiones que quedaron muy claras, una convergencia programática. Fito podrá hablar largamente de esto, los programas estaban muy, muy convergentes y ahí hay una agenda común que me parece que los montevideanos esperamos que se aborde, ¿no? Que tiene que ver con los servicios básicos, con la movilidad, con la basura, cosas así. Pero me parece que fue un gran triunfo de Carolina Cose. Es un gran triunfo de las encuestas, tan castigadas, trabajaron con muestras chiquitas, y sin embargo nos anunciaron todo el tiempo el resultado, ¿no? No recuerdo ninguna encuesta que no diera Cose primera, siempre fuimos cautos con esos datos, siempre decíamos que bueno, que estaba muy parejo, pero en realidad todas las encuestas nos venían diciendo desde hace tiempo que iba a ganar Cose y que iba a ganar el Frente Amplio. Por lo tanto, me parece que vale la pena reconocer que eso nos facilitó mucho las cosas, ¿no? ¿Cómo fue el resultado dentro del Frente Amplio? Carolina Cose tuvo 39,9%, 40%, Álvaro Villar 35% y Daniel Martínez 22,5%. ¿Fito? Sí, Daniel Martínez, que fue el que votó peor finalmente, yo creo que es en buena medida el artífice del triunfo del Frente Amplio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y sí, creo que la principal explicación de la reelección del Frente Amplio en Montevideo es la buena valoración, entre buena y muy buena valoración que tienen la mayoría de los montevideanos de la gestión de Martínez. Creo que ese es un punto realmente de la mayor importancia, ¿no? Lo segundo, quiero decir que Carolina Cose, coincido con lo que decía Daniel hace un minuto, ¿no? Sí, Carolina Cose tiene mucho mérito, ¿no? Para mí tiene un mérito muy grande que es el no haber bajado de los brazos después de ser derrotada en la primaria del Frente Amplio y en alguna medida de ser postergada por Martínez, porque todos nos imaginábamos
que podía ser la candidata a la vicepresidencia, ¿no? Y no bajar los brazos en la vida, y en la vida política en particular, es un mérito muy importante. El segundo mérito que tiene es que es mujer. Y siempre para las mujeres alcanzar altos cargos políticos implica un esfuerzo adicional. Siempre es más difícil para las mujeres y eso lo sabemos de sobra. Y lo tercero, yendo al tema de Carolina Cose radical, Carolina Cose moderada, yo concuerdo con lo dicho en cuanto a que el discurso de ayer los discursos, todo lo que dijo ayer fue como muy equilibrado, muy ponderado. Fue un discurso frente amplista, pero al mismo tiempo un discurso dialoguista y moderado y ponderado hacia el gobierno y hacia los que no la votaron. Eso está muy bien. Ahora, una cosa es hacer un buen discurso la noche de la elección y otra cosa es sostenerlo. Su gran desafío va a ser sostener esto, porque ella no deja de ser la candidata auspiciada por el ala más de izquierda del Frente Amplio. Comunistas, socialistas, una parte muy importante del movimiento feminista. ¿Sí? Entonces, conciliar sus apoyos, los que confiaron en ella en su momento, con la oportunidad que tiene de moderarse, de correrse al centro y de encaminarse hacia una posible nominación en el 2024, es posible, perfectamente posible. Otros líderes frente amplistas lo han hecho, pero no es tan sencillo. ¿Está bien? Es decir, Bueno, tiene una tensión ahí. Fernanda, tiene una tensión que va a tener que manejar. Fito. Dale. Sí, el primer escollo ya lo declaró anoche cuando dijo que el gabinete va a ser representativo, aunque no proporcional, de todas las fuerzas que apoyaron, o de todas las fuerzas frente amplistas, y al mismo tiempo paritario. Entonces ahí ya se complejizó el puzzle de arranque. Y bueno, vamos a ver qué tantas pistas nos da la conformación de ese gabinete municipal, departamental, sobre qué orientación puede tener, qué impronta puede tener la política de la Intendencia de Cosa, ¿verdad? Exacto. Y en cuanto a Laura Raffo, ¿cómo vieron la salida pública anoche, reconociendo el resultado temprano, ¿no? Relativamente temprano, el tono de su alocución, el futuro que dejó delineado? ¿Quién empieza? ¿Daniel? Creo que Raffo hizo una buena campaña. Yo creo que la oposición en Montevideo no puede ganar hasta que no trabaje, ¿no? Yo creo que no trabajan, no militan. Se olvidan de Montevideo y cada 5 años juntan unos técnicos, arman un programa, en general buenos programas, pero con un buen diagnóstico, y nombran unos candidatos y ahí salen a hacer campaña y se quejan y le dicen de todo al Frente Amplio, pero luego se olvidan. Yo creo que ahora la aparición de Laura Raffo es una oportunidad para empezar a trabajar con una perspectiva un poco más amplia, con un horizonte que vaya un poco más allá de las elecciones, ¿no? Esto supone apoyar a los alcaldes, a los concejales, a los ediles, supone mantener las estructuras activas, imponer temas, intentar influir en la agenda de Montevideo. Solo así algún día la oposición va a ganar. Y Laura Raffo navegó en esa estructura de no competencia, o sea, estructuralmente Montevideo no es competitivo. Y yo creo que lo hizo bien, logró una votación similar o casi similar a la de hace 5 años, lo cual me parece que la posiciona como junto a Villar, como las dos figuras emergentes de esta elección. Son dos ganancias para la política. Espero que el Partido Nacional haga un buen uso de este nuevo cuadro que está legitimado por las urnas. Se ha hablado de que ahora iba a ir al directorio del Banco República. Espero que Laura Raffo ocupe alguna posición un poco más política en este gobierno, ¿no? Porque vuelvo a repetir, tener el respaldo de las urnas es realmente importante, ¿no? Y hace una diferencia. Y sobre todo pensando en el futuro, porque es una persona joven, muy bien formada, y me parece que tiene futuro político. Vamos a escuchar cómo habló de lo que viene Laura Raffo anoche en su mensaje. El gobierno de Montevideo no se compone solamente del cargo a la intendencia. Nuestra fuerza política logró un gran número de ediles y de concejales.
Y a partir de mañana nos convertiremos en una oposición responsable. Una oposición que trabajó 8 meses en un gran plan de gobierno y que buscará que ese trabajo pueda realizarse. Una oposición que defenderá por encima de todo a las personas y nunca al poder. Allí hablaba Laura Raffo y, claro, dejaba abierta una cantidad de interrogantes, algunas de las cuales mencionaba recién Daniel. Otra, ¿dónde va a hacer política si efectivamente sigue haciendo política? ¿Va a encuadrarse en el Partido Nacional? ¿Laura Raffo es una figura del Partido Nacional o va a intentar ser una figura de la coalición? ¿Este dilema importa algo o no? ¿Ya está laudado? ¿Qué decís tú, Fernanda? Bueno, no lo sé, no lo sé realmente. Tiendo a pensar que se va a tener que consolidar en un partido y si es así va a ser el Partido Nacional. Lo cierto es que también, y yo creo que hizo un gran trabajo y tiene gran potencial como candidato. Lo cierto es que también estaba en situación óptima, porque no solo que no tenía competencia interna, sino que tenía el apoyo multipartidario. Probablemente la situación cambie de cara a una próxima elección municipal o cualquier otra elección a cargos, ¿no? O sea, es atípica la situación donde emerge un líder con apoyo orgánico y en bloque de tantos sectores y de tantos partidos. Entonces, ¿Puedo poner un gran un inicio. toquecito ahí, un matiz? Tú decías que estaba en una situación óptima. También es cierto que le tocó toda la carga a ella, ¿no? Que tuvo que andar sin ella duda, con y la lo hizo mochila a heroicamente. cuestas recorriendo Montevideo y abriendo el camino. Es cierto, tenía suplentes que la acompañaban. Es cierto, cada tanto iban dirigentes de los grupos del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Cabildo Abierto. Pero claramente a la hora de la contienda pública era ella la que ponía la cara, ¿no? Y lo asumió heroicamente y muy profesionalmente, y bueno, con mucho éxito, por las condiciones en las que hablaba, que presentaba Daniel, era impensable. Cuando del otro lado, del números. Frente Amplio, había armado una oferta de 3 nombres atractiva, ¿no? Variada, que permitía barrer por un lado, por el otro, etcétera, ¿no? Claro, pero pensando a futuro, lo cierto es que Laura Raffo no compitió con nadie para llegar a ser la candidata a la intendencia Claro, por sí. la coalición multicolor. En una próxima instancia, yo no sé si va a estar tan claro ese panorama, tal vez sí, pero es un gran punto de partida de una carrera política que yo creo tiene gran potencial. Federico. Bueno, pensemos que hasta febrero el Partido Nacional y la coalición no tenían candidato a intendente, ¿no? Es decir, esto se definió en 2 días. El nombre de Raffo no había pasado, pero prácticamente por la cabeza de nadie. Estaba la mística en torno a la decisión de Bauzá, de si iba a Bauzá, si no iba a Bauzá. Estuvieron toda la elección interna preservando a Bauzá, de que no fuese a ningún cargo por el Partido Nacional para poderlo utilizar en un eventual lema de la concertación. Vino el fracaso de la concertación en las elecciones internas, que no logró acumular los 500 votos necesarios para poder continuar en el resto del ciclo electoral, y eso puso al Partido Nacional y el Partido Colorado, Cabildo Abierto, en un brete fantástico, ¿no? Sí, la coalición multicolor estuvo al borde del papelón, ¿no? Llegó un momento a manejarse tanta diversidad de nombres, ¿se acuerdan lo que fue aquel periodo? El Frente tenía 3 candidatos y la coalición no había logrado consensuar en uno siquiera, ¿no? Entonces, después se terminó definiendo por la fórmula de candidato único por la coalición. Entonces, coincido con Daniel, y ayer se lo comenté a algunos dirigentes con los que pude conversar también informalmente, que si ya no empiezan a trabajar a partir de la semana que viene, del mes que viene, creo que el triunfo en el municipio F, en la consolidación en el CH, en el E, son señales de que sí hay trabajo, porque ahí sí, en algunos de esos municipios se ha trabajado de hace mucho tiempo, pero tengo la impresión de que el Partido Nacional se compró parte de cierto discurso que hay de que, bueno, de que es un partido que no llega a las bases populares, que no llega a determinados sectores. Puede ser que sea cierto esto, pero si uno no trabaja llega menos. Entonces, me parece que hay indicios en el discurso de Raffo, que me parece uno de los aspectos más destacables, de valorizar la bancada de ediles y valorizar los puestos municipales, ¿no?, obtenidos por las alcaldías. Creo que desde ahí hay un interesante punto de partida. Obviamente acá hay una desventaja porque
en la Junta Departamental, el que gana la intendencia se queda con la mayoría absoluta de los cargos. En este caso se le hubiese dado al Frente Igual por el porcentaje de votos obtenido. Pero si no hay un trabajo persistente de base, me parece que no. Creo que el Partido Nacional encontró una figura de recambio, encontró una figura que tiene buena llegada en los medios, que asume muy bien el entrenamiento. Es decir, me parece que es una persona que está para la política. Vimos que hubo figuras que parecían que estaban para la política y a los 6 meses salieron corriendo. En este caso me parece que es una persona que asumió el compromiso y dijo, bueno, pero creo que entendió y aguantó de lo que se trata la política. Sí. Me parece que acá Laura Raffo creo que cometería un error. Bueno, lo del cargo al Banco República, por supuesto que además la inhibe de cualquier posibilidad de hacer política, pero yo pienso que Laura Raffo debería tratar de trabajar de candidata para las próximas elecciones, ¿no? Y capaz que asumir un cargo de gobierno la desdibuje, le quite el rumbo, y me parece que, no sé, algo habrá que pensar, me da la impresión, de ponerla en una posición de liderazgo no electo en ese caso. Porque creo que hoy la principal oposición a la intendencia del Frente Amplio ha sido ADEOM. Es mucho más oposición a ADEOM, marca mucho más agenda de oposición a ADEOM que el Partido Nacional, el Partido Colorado o cualquier otro partido en Montevideo. Interesante la situación que se va a dar en Montevideo, ¿no? Donde los 3 grandes puestos de poder van a estar a cargo de mujeres, por lo visto. Carolina Cose como intendente, bueno, Laura Raffo como líder de la oposición y Valeria Ripoll al frente de ADEOM. Y una alcaldesa en el municipio B, uno de los más grandes también. Daniel iba a decir algo, creo que lo veía con ganas de decir algo, pero estaba por hablar Fito. No sé quién de los dos va primero. Que hable Fito, por favor. Ibas a cobrar una. No, que hable Daniel. No, está bien, hablo yo. No, yo creo que Federico le dio un palo innecesario a Talvi. Me parece que no fue de buen gusto. No solo a Talvi, porque acá discutimos la vez pasada sobre, bueno, lo que era poder entender el juego de la política, ¿no? Bueno, ella lo entiende, me parece, sabe dónde se metió. Bueno, voy yo entonces. Tiene experiencia familiar también que seguramente ayuda, ¿no? Fito. Sigo. Yo hace un rato hablaba del enigma Laura Raffo y decía que tiene 2 dimensiones. Primero, como la votación que efectivamente obtuvo, y creo que merece un análisis su campaña electoral. Y segundo, qué es lo que va a hacer de acá para adelante. Empezando por el tema de su campaña, a ver, Laura Raffo demostró cosas que ya sabíamos, ¿no? Una enorme capacidad de comunicación, enorme. No le conocía, yo al menos no le conocía el temple, la garra, la capacidad de trabajo, eso lo demostró también. Yo creo que acertó mucho en temas de su discurso y en la prioridad que le dio a los barrios en donde la oposición suele votar peor, los barrios más fuertes, ¿no? Donde el Frente suele a su vez votar mejor, todo ese énfasis que puso en la periferia. Es decir, hizo una gran campaña, lo cual no quiere decir que no sea una campaña que merezca ser analizada por la propia Laura Raffo, por su equipo y por quienes pretenden desplazar al Frente Amplio de gobierno a Montevideo. Yo tengo la impresión, lo fui teniendo crecientemente a lo largo de la campaña, que fue una campaña demasiado rafocéntrica, demasiado centrada en su persona. Voy a poner un ejemplo. En algún momento apareció ese spot de Laura hablando de su vida, de su familia, de sus hijos. Yo no digo que esté mal, pero yo me preguntaba, ¿precisa tanto tiempo? ¿Vale la pena gastar tanto dinero en hablar de la persona? ¿Por qué no se muestran las banderas? ¿Por qué no se muestran los partidos que están atrás? Porque ya sabemos que en Uruguay las elecciones no son entre personas, son entre bloques. Hace un rato un oyente hablaba de liberales y progresistas. Las elecciones son entre partidos que expresan en última instancia eso, ¿no? Preferencias en materia de políticas públicas. Yo vi muy pocas referencias a lo largo de la campaña de Laura Raffo a los partidos que estaban detrás. Sí, se hablaba de la candidata de la coalición multicolor, pero para mi gusto sobró talento y sobró garra y faltaron banderas. Esa es la impresión que yo tengo y creo que eso explica por qué en realidad no logró fidelizar tan bien como hubiera podido, creo, a los votantes de octubre del 2019,
de los 6 partidos que apoyaban su candidatura. Este es un tema muy interesante para el análisis. Yo sé que no necesariamente mis colegas van a estar de acuerdo, pero me parece un tema interesante para discutir. Lo segundo... Pregunta complementaria, sí. ¿no terminó siendo una candidata demasiado blanca? Viene, de hecho, del Partido Nacional, sí, pero no terminó sí. siendo visualizada así y eso quizás Sí, frenó sí. una parte de su votación. Mirá, por ejemplo, Andrés Ojeda es una persona muy talentosa, ¿no? Apareció muy poco en la campaña. Aparecieron poco los dirigentes de... A ver, yo sé que los dirigentes de Cabildo recorrieron la periferia, pero aparecieron un poco en los spots, en la comunicación, los dirigentes importantes de todos de los 6 partidos. Yo recuerdo haber visto una vez, por ejemplo, a César Vega al lado de Laura Raffo. César Vega son en Montevideo 15.000 y pico de votos, ¿no? Después desapareció del mapa. Entonces, no lo sé, signo de interrogación, creo que es bien interesante para discutir. Segunda cosa, y muy rápido, es muy mal gusto hablar de las personas y darles consejos sobre la vida, ¿no? Imagínate que Laura Raffo tiene, todo el derecho del mundo a hacer lo que quiera, pero un poco siguiendo el razonamiento que hacían los colegas, no le hace bien a ningún partido de oposición cambiar de candidato todo el tiempo. No le hace bien, ¿no? Y creo que lo mejor que le puede pasar a la oposición en Montevideo es que Laura Raffo siga. ¿Desde dónde? Y yo qué sé, yo sigo sin entender por qué, no sé, la oposición a Montevideo no tiene un centro de estudios, ¿no?, de los problemas de Montevideo. Y yo creo que Fernanda hace un gesto como diciendo que esa sería una fórmula. ¿Te convence esa idea, Fernanda? Sí, pero yo hace años cuadra que perfecto. Cuadra perfecto porque... Mirá, yo hace tiempo cuando Álvaro, mi hermano, fue candidato a la Intendencia, decía, che, ¿por qué no armás un centro de estudios del Partido Nacional? ¿No? Después la vida lo llevó por otros caminos, yo trabaja en cargos de gobierno, ¿no? Pero la verdad que, como es tan difícil desafiar al Frente Amplio, como decía Federico, la principal oposición, la única crítica sistemática que uno escucha es la crítica de ADEOM, la crítica de Valeria Ripoll, y ya sabemos que ADEOM tiene, la propia Valeria Ripoll los asume, problemas de legitimidad, no es un gremio muy popular, ¿tá? Por la razón que sea, ¿no? No es un gremio muy popular. Quien debería ser la voz cantante, quien debería estar todo el tiempo, señalando promesas incumplidas y haciendo propuestas alternativas todo el tiempo, es la oposición. ¿Desde dónde? Y las juntas departamentales, sobre todo en Montevideo, los ediles son poco visibles por definición. Entonces tienen que construir una institución, probablemente un centro de estudios, desde el cual poder hacer campaña de un modo más sistemático, porque como dice Daniel Chaschetti, nadie gana una elección trabajando 5 meses u 8 meses. No es que no trabajen, es que el trabajo es muy poco visible. El trabajo de los ediles es muy poco visible. Tenemos que ir a otros ángulos en la lectura de los resultados de ayer. Sobre Montevideo mismo, había 2 informaciones, 2 números que era bueno aportar. Romina, ¿cómo se dio la correlación de fuerzas dentro de la coalición multicolor? Teníamos... ¿Cuánto más había votado la lista 1 que las otras listas, no? Sí, eso, la diferencia fue importante, ¿no? Yo lo mencionaba hoy cuando dimos el voto, cuando hacíamos el diálogo con Álvaro Delgado. 200.000 votos obtuvo la lista 1 dentro de la coalición multicolor, que era la lista del Partido Nacional. Y le seguía la lista de Ciudadanos, la lista 600 con 34.000 votos. Así que ese es un dato. Ese es un dato a tener en cuenta. ¿Y el otro qué pasó? 12 ediles más o menos, ¿no? Para el Partido Nacional. 12 ediles. O sea, digamos, un contingente muy fuerte. ¿No? Sí, de los 15, 14, no, perdón, 14. Van a ser 11 ediles más o menos, ¿no? Ustedes saben esos cálculos. Sí, es así. 11 ediles del Partido Nacional y bueno. El Frente va a tener serán 17 y la coalición 14. Y de los 14, 11 van a ser para el Partido Nacional y los otros 3 para el Partido Colorado. Hay una línea importante que son los 21 ediles, que son los que se necesitan para nombrar a la al contador general o contadora general de la Intendencia y para votar el presupuesto.
Sí, no los tiene, claramente no los tiene el Frente Amplio, ¿no? Los tiene que negociar y no le alcanza negociar solo con el Partido Colorado. Bien, y la otra lectura, otro número que valía la pena dar, Romina. Me sumergí en las planillas y en los detalles de la Corte Electoral a esta hora para saber el nivel de votación en Montevideo a nivel municipal, o sea, de la cantidad de habilitados en la capital para sufragar a nivel municipal. Estamos hablando de que en Montevideo podían hacerlo 1.041.475 personas y de ellas 354.749 votó a nivel municipal. Esto representa un 34% en Montevideo. 34% se inclinó por votar a nivel municipal, donde se ve un mayor nivel de votación en el municipio CH y en el E. En el municipio CH, 49% puso la hoja por el municipio. ¿Qué de les los dicen? habilitados. ¿Qué les dicen? 43% en el municipio de... Veía, a ver si estoy bien, en las anteriores elecciones 23,5% había sido la participación a nivel municipal. Sí, creció 10 puntos, ¿no? Yo les había mandado un mensajito, no sé si lo vieron, pero ayer con Antonio Cardarello nos quedamos tratando de estimar este dato, que es relevante, ¿no? Porque creció 10 puntos la participación a nivel de la votación de los municipios. Creo que eso es una buena noticia para el proceso de descentralización. Hubo municipios, Romina lo habrá notado, que tuvieron más del 50% de participación. Ahí yo noté el que vi una participación más elevada, el CH, 49%. 49%. 64.560 personas más o menos. Esto es interesante. Son datos que va a haber que estudiar y sobre todo compararlos con la votación de hace 5 años. ¿Algo más sobre este tipo de números? Fito, Fernanda, Federico. Algo a destacar es que Cabildo Abierto no tiene ediles. Cabildo Abierto fue de alguna manera, si se quiere, de acuerdo a lo que había sido el desempeño electoral en las elecciones nacionales, su desempeño en las municipales decepcionante, ¿no? No tuvo ninguna figuración interesante en nada, salvo en algunos casos que acompañó, por supuesto, y complementó, pero cuando va individualmente, evidentemente el peso de la figura de Manini es uno de los factores que explican lo de Cabildo Abierto, sin duda, diciendo algo demasiado obvio. Pero este era un desafío, me parece, para Cabildo Abierto, de consolidarse territorialmente en algunos lugares, no lo consiguió. Fernanda. Sí, valdría la pena que alguien haga la cuenta en algún momento o alguien comparta la información de cuántos ediles en total en todo el país obtuvo Cabildo, ¿no? Eso es un dato muy interesante. Bien, queda esa pregunta abierta. Fernanda, cerramos contigo este tema. En el caso de Montevideo, escuchaba atentamente los números que compartía Romina y me hacía pensar en lo que decía Fito, bueno, que le faltó más otras figuras y otros partidos a la campaña de Raffo. Pero al mismo tiempo, el desafío era muy grande porque era una situación muy confusa. Es una candidata que sale de filas blancas, por más que no había tenido participación activa en política, es propuesta por el presidente, apoyada por la coalición multicolor, que comparece bajo la lista del Partido Independiente. O sea, a ver, si nosotros que trabajamos de esto y estamos encima de esto todos los días, a veces hasta nos confundimos con cuáles son las circunstancias, pensemos en el elector normal que no sigue la política tan cercanamente. En un contexto, además, que fue uno de febrero a marzo y otro muy distinto de marzo ahora a septiembre con la pandemia y demás. Entonces creo que la opción por simplificar el mensaje y decir, bueno, es Laura y estamos todos atrás de Laura, no me parece que haya sido una estrategia particularmente desacertada en este contexto tan confuso en el que se dio la presentación de esta candidatura en Montevideo. Ya seguimos, ya volvemos a esta emisión especial de En Perspectiva. Ya estamos otra vez con la mesa de análisis político, ya vendrán las entrevistas y las novedades de esta mañana.